Cuando hablamos de Stephen King, hablamos de uno de los autores de terror más reconocidos de todos los tiempos, y que en su haber tiene más de 70 libros publicados hasta la fecha. Sus monstruos y personajes lo preceden, así como también muchas de las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Pero no solo son los largometrajes que han bebido mucho de su literatura, sino que también los desarrolladores y creativos de la industria de los videojuegos tomaron mucha inspiración del propio autor. Es por eso que hoy, en este video, te enseñaré 3 grandes videojuegos que tienen algo del mismísimo Stephen King. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Considerado como una joya de culto entre los fans del género survival horror, Alan Wake se destaca más que en otra cosa por su historia, que tiene como introducción una referencia a Stephen King. Así que sí, comenzó con un sueño. Es interesante incluso cómo llegó a parar esa frase citada en el juego, sacada de un artículo escrito para el Entertainment Weekly en 2008 con el título de ¿Por qué Hollywood no puede hacer terror? De hecho, Sam Lake, el creador detrás de Alan Wake, buscaba desesperadamente iniciar el juego con esta frase del autor, y para dar permiso de ello, Stephen King tan solo cobró la cantidad de $1. Son muchas más las referencias que hace este juego con el universo King, pero no son las menciones directas que lo hacen entrar en este listado, sino porque es obvia la inspiración que tuvieron con el rey del terror. A fin de evitar los spoilers, el juego nos relata la historia de un escritor que se ve envuelto en una pesadilla que va transformando lo cotidiano en algo más y más retorcido. Todo esto en una ambientación de un pueblo maredero que recuerda mucho a las series de televisión como Twin Peaks y Twilight Zone. En novelas de Stephen King es muy común ver a un protagonista escritor enfrentándose a situaciones extrañas y de fantasía absoluta, llegando a lo perverso, donde también los poblados extraños, con gente misteriosa y situaciones perversas, son de un papel fundamental en la historia. Véase, novelas como El misterio de Salem Slot, It y El Resplandor, que son buena prueba de ello. Si ya has leído alguna de estas novelas y te fascinó tanto como a mí, te recomiendo encarecidamente jugar Alan Wake. La franquicia de horror psicológico por excelencia. El primer Silent Hill, sacado en 1999, supuso un paradigma para el survival horror, y los primeros 4 juegos de esta legendaria saga son lo mejor que yo he visto en cuanto a dar miedo se refiere en videojuego alguno. La historia de cómo se creó, te aseguro, es fascinante. Te presento al Team Silent. Este pequeño equipo de desarrolladores estaba conformado por personas que estaban molestas con la empresa en la que trabajaban. Esa empresa era Konami. Y estas personas estaban a punto de abandonar la empresa y renunciar a sus puestos para siempre. Eso fue hasta que Konami pudo convencerlos para crear un nuevo juego de terror. Así nació el primer Silent Hill,
pensado para competir al juego estrella de Capcom, Resident Evil. Pero la realidad era que Konami no le tenía mucha fe al proyecto, por consecuente que el Team Silent tuvo que trabajar y hacer el juego con un presupuesto limitadísimo, pero a cambio de también mucha libertad creativa. Decidieron que querían hacer un juego de terror diferente para la época, y por eso tomaron inspiración del mejor cine de culto del género del horror, entre los cuales destacan La escalera de Jacob de Adrian Lyne y la filmografía de David Lynch. Y para crear El pueblo maldito, ubicado en el estado de Maine de Estados Unidos y en la época de los 80, tuvieron que tomar inspiración de, Stephen King. Es por eso que si exploras los callejones y avenidas en el primer juego, encontrarás muchas referencias del rey del terror. Además, que dentro del lore de Silent Hill encontramos muchas similitudes con la primera novela publicada del autor, Carrie, que es la historia de un adolescente que tiene poderes telequinéticos y que por desgracia tiene a una fanática religiosa como madre. En la propia novela podemos ver claramente sus traumas psicológicos, y es que King no pierde oportunidad de mostrarnos el horror que viven sus personajes, metiéndonos en su cabeza, haciendo buen uso del horror psicológico, tal y como pasa en los juegos de Silent Hill. ¿Te gusta el horror? ¿Te gusta Stephen King? No puedes perder la oportunidad de jugar Silent Hill. Es curioso cómo después de haber visto muchos juegos relacionados con el género del terror, el puesto número 1 se lo queda un juego más orientado a la ciencia ficción. Y cómo no hacerlo, ya que Stephen King, pese a ser conocido como el rey del terror, muchas veces ha escrito historias de fantasía y ciencia ficción. Y no hace falta buscar mucho en su bibliografía, porque ahí está su opus magnum, la saga de la Torre Oscura. Mother 2, o también conocido por esta parte del mundo como Earthbound, no es un juego para todo el mundo, pero creo sinceramente que todo adepto a los videojuegos debería probar al menos una vez esta experiencia extraña y hasta que pareciera por momentos un viaje psicodélico. Aquí una pequeña anécdota. Cuando jugué por primera vez este juego, allá por los años 2019, no paraba de pensar, esto parece algo sacado de Stephen King. Y eso, que en aquella época yo no tenía aún la costumbre de leer. Así que solo conocía a Stephen King por sus adaptaciones de la gran pantalla. Pero solo de ellas me bastaron para darme cuenta de que estaba ante el juego más kinginiano de la historia. A gusto personal, claro. Si bien aquí no es como en los otros casos, donde hay referencias directas al autor, y además, el creador de la saga Mother tampoco es que explícitamente haya demostrado una gran influencia por las novelas de Stephen King, aunque él mismo admitió que al momento de hacer el guión, sí tuvieron algo que ver obras como El Talismán y la película Cuenta conmigo, basada en el relato El Cuerpo, que se encuentra en el libro Las Cuatro Estaciones.
Pero aún y con todo eso, me es imposible no comparar las historias de Stephen King con este juego. Porque en su historia vemos un montón de cosas que caracterizan al autor y que ya has visto en los anteriores casos. Porque Earthbound trata de la amistad, de la infancia y con quienes compartes con ella, y nos la enseña con la aventura de 4 niños, 2 de ellos con poderes telequinéticos, enfrentándose a un ser fuera de este planeta, o de una parte de la galaxia que no llegaremos a conocer nunca, y que representa la maldad absoluta. ¿Te recuerda algo, verdad? Jugar Earthbound es algo único. La mezcla de fantasía con ciencia ficción es algo que pocas veces se atreven a hacer. Y más si consideramos el toque de terror que tienen el valor de poner en la parte final de este juego, que creo que ya muchos conocemos, el famoso jefe final, que por mucho tiempo se creyó que representaba el de un recién nacido. Y que sirvió como material de pesadillas a todo aquel que se atrevió a terminar el juego. Pero estoy seguro de que no se arrepintió nunca de haberlo hecho. Lo siento, pero tenía que poner este gran videojuego que sin dudas entra en la conversación de estar entre los mejores juegos de la historia. Lanzado para la consola Super Nintendo en los años 90 y con un equipo de ensueño para un JRPG con Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy, Yoji Hori, padre de Dragon Quest, y aunque te cueste creerlo, para el diseño de los personajes estaba el mismísimo Akira Toriyama, padre de Dragon Ball. Lo pongo como mención honorífica porque uno de mis creadores favoritos de contenido, Dross, en su video Plagio en videojuegos, habla directamente de que Chrono Trigger estuvo influenciado por It, de Stephen King. Y a pesar de que sí, hay similitudes entre los villanos de ambas obras, no hay, al menos lo que yo he buscado por internet, alguien del desarrollo de Chrono Trigger que haya hablado de dicha inspiración. Pero digo todo esto no con la intención de contradecir a dicho youtuber, sino para dar mi aportación, porque, como ya he dicho, la fantasía no es terreno desconocido para Stephen King, y la trama de los viajes en el tiempo, yo nunca he visto una historia tan bien hecha y tan bien escrita como en la novela 22-11-63, así como también Chrono Trigger.